Continuamos. Déjame presentarte a Ukip Espadas Ancona, consejero del Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque en esta semana el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que presentará una reforma electoral para disminuir el costo de los procesos electorales, eliminar diputados de representación proporcional, mejor conocido como los plurinominales, es decir, los 200 que hay en la Cámara de Diputados y 32 en la Cámara de Senadores. De acuerdo con la ley, cada partido político obtendrá tantos diputados plurinominales según el porcentaje de votos que haya alcanzado en cada circunscripción en las elecciones. La idea sería que tengan la cantidad de representantes según su peso en la población numéricamente hablando. Pero, ¿qué implica esta reforma que propone desde el gobierno federal? Vamos a platicar entonces, ya te digo, con el consejero del Instituto Nacional Electoral, Ukip Espadas. Bienvenido, Ukip, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, con un gusto de estar con ustedes. Muy amable. ¿Cuál es tu perspectiva en lo que toca esta reforma que pretende hacer tres movimientos importantes? Una de ellas, también tratar de hacer reformas al Instituto Nacional Electoral. Bueno, me parece que en términos del sistema político mexicano, la más relevante es la de eliminar la representación proporcional. Pensemos, para ejemplificar cuál sería el efecto de esta reforma, pensemos en la elección de 2021. En esta elección, los 300 distritos uninominales fueron ganados por el 46% de los electores. Es decir, nosotros sumamos quién ganó el distrito 1 de Aguascalientes, el 2 de Aguascalientes, el 1 de Campeche. Si nosotros sumamos los votos de todos los que ganaron, los 300 diputados ganaron la elección con el 46% de los votos. ¿Eso qué quiere decir? Que el 54% de las personas que acudió a votar no van a encontrar su representación a través de esos diputados que resultan electos en el distrito. Esta mayoría del 54% encuentra, sin embargo, su representación a través de la representación proporcional. Sin embargo, en la representación proporcional, los 200 diputados no le corresponden a esta mayoría, sino que a esta mayoría le corresponderán el 54% de esos diputados, o sea, 108 en principio. Si nosotros eliminamos la representación proporcional, el 100% de la representación nacional sería designada por el 46% de los electores y el 54% de ellos quedarían fuera de la representación. Ahora, un punto importante es que precisamente muchas personas encontrarían un poco lógico este ajuste en el sentido único de, si yo quito diputados, aunque sean plurinominales, si yo quito diputados, también quito una serie de consejeros y de personas que trabajan para ellos, por ende, hipotéticamente, la Cámara de Diputados trabajaría con menor presupuesto. 177 millones de pesos anuales, que no llega al 5% del presupuesto de la Cámara, de hecho es mucho menos. Okay, no hay un ahorro significativo, pero además, en comparación con el daño que esto causaría, 177 millones de pesos de los varios billones de pesos del presupuesto de la Federación, verdaderamente no sería un monto que justificara la privación de representación para más de la mitad de las mexicanas y mexicanos. Entiendo. Ukip, hablando de costos precisamente, el presidente también mencionó de hacer ajustes en el Instituto Nacional Electoral, también con motivo de reducir costos para las elecciones. ¿Qué piensas? A ver, los costos del Instituto Nacional Electoral no son sagrados, deben estar sometidos a discusión y ciertamente, en su caso, se deben encontrar mecanismos para economizar en beneficio de las finanzas públicas en general. Ahora bien, esto no significa que se pueda recortar parejo y luego vemos cómo hacemos las elecciones con menos dinero. Eso sería una cosa muy imprudente. Los costos del instituto, si bien parecen elevados, están subdivididos en un montón de segmentos, cada uno de los cuales se ha construido a lo largo de décadas de lucha democrática y tienen una justificación y me parecen insustituibles. Pongo ejemplos. El Registro Federal de Electores. El Registro Federal de Electores cuesta en el orden de 7,000 millones de pesos anuales. ¿Qué obtienen los mexicanos a través de este gasto? Que representaría algo así como 35 pesos por persona, en fin, no me queda la cifra, hay que hacer la cuenta bien. Bueno, pero entre otras cosas nos proporciona una credencial para votar absolutamente infalsificable.
A diferencia de lo que pasaba en mis años mozos, que quedan ya hace algunos ayeres, donde se votaba con un cartón que se llenaba en el municipio y que en la práctica era reproducido para la realización del fraude electoral, nuestra credencial de elector no puede ser falsificada. Eso garantiza no solamente que la persona que va a votar sabe que solo él puede ir por su boleta que lo espera en la casilla, sino que en la vida diaria proporciona otros muchos usos, principalmente identificarse en los bancos. Y en los bancos además hay un sistema informático donde uno con su huella digital demuestra, porque el sistema conecta con la base de datos del INE, que esa es la persona. Y entonces es mucho más difícil que puedan cobrar el cheque de una persona por otra falsificando un documento. Este es un ejemplo. Esto lo podemos repetir con, por ejemplo, las boletas electorales que se hacen en papel seguridad y son infalsificables, las urnas transparentes, que son un poco más caras que las urnas opacas y que resultaron de años de lucha, todo el sistema de monitoreo de medios, ahí estoy mencionando la soga en casa del ahorcado, no es cierto, es una broma, el monitoreo de medios que regularmente le proporciona a los propios medios una imagen general de cuál es el desempeño del conjunto de los medios en relación con los partidos políticos y adicionalmente a los propios partidos les da un panorama muy detallado de si los medios de comunicación se comportan o no equitativamente. Hay que decir que este mecanismo de monitoreo de medios ha contribuido significativamente a que en efecto los medios que de por sí han aumentado muchísimo su apertura con el paso de los años, pues no sea un secreto cómo administran sus tiempos de información. Entiendo. Entonces, hay una serie de servicios, o sea, si se dice 20,000 millones de pesos, hombre, pues sí, es mucho dinero, supongo que yo no los ganaré ni en 100 vidas, pero para efecto del servicio que le están de los múltiples servicios que le proporcionan a la sociedad, creo que hay que discutir de uno en uno en dónde se puede economizar. ¿Quiere decir que esto que no se puede economizar? No, de ninguna manera. Parte de los esfuerzos del instituto, año con año, es eso, reducir los gastos en la medida en que no se afecte la calidad del servicio que le proporciona al ciudadano. Totalmente. Entonces, ¿podemos mejorar en ese sentido? Sí. Podemos decidir, sin analizar servicio por servicio, la calidad de los servicios y gasto por gasto, decir simplemente, pues me late que es muy caro, reduzcamos de 20 a 5,000 millones de pesos, me parece que sería equivocado en términos de que generaría un enorme deterioro en la calidad del servicio democrático que proporciona el instituto. De acuerdo. Ukip, ¿qué te parece? Te propongo que sea la primera de muchas pláticas que tengamos al respecto y de algunos otros temas. Mientras, te agradezco mucho tu tiempo y te deseo un buen fin de semana. Con muchísimo gusto, para eso estamos. Muchas gracias. Ukip Espadas Ancona, consejero del Instituto Nacional Electoral. Quédate